Damas, caballeros, mi nombre es Carlos Evies y voy a ser su instructor en este curso de electricidad de moto. En el capítulo número 1 vamos a hablar un poco de la electricidad. Vamos a empezar por comprender a lo que se refiere con electricidad en esto que es un curso de electricidad de moto. Hablemos un poco qué es el voltaje. El voltaje se define como la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencia eléctrica que existe entre dos puntos. En una palabra mucho más básica, cuando hablamos del voltaje nos referimos a la potencia eléctrica. Podemos verlo simbolizado con la letra B minúscula o V como se le conoce. Y más adelante estaremos hablando cómo hacer diferentes tipos de mediciones mientras que el curso va avanzando y vamos comprendiendo un poco más de la teoría. Uno de los segundos puntos importantes de la electricidad es la corriente. La corriente es la velocidad a la que un flujo de electrones pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. En palabras mucho más básicas, la corriente es el flujo de la electricidad. Pasemos al siguiente punto. Resistencia. La resistencia es la oposición a la circulación de la corriente en cualquier circuito. Aquí le traigo un pequeño ejemplo para que podamos analizar estos tres conceptos de los que le estoy hablando. Tenemos aquí lo que es un tanque de agua con una tubería y una llave. En el tanque de agua vemos que está casi completa y esto nos representa los voltios, el voltaje. En una motocicleta esto vendría siendo nuestra batería o nuestra alimentación de corriente. Aquí vemos lo que es la tubería. Por la tubería empieza lo que es el flujo del agua. La tubería vendría siendo el conductor en una moto, que vendría siendo un cable. A través de este tubo corre el agua, a lo que le vamos a dar a conocer como la corriente. Y aquí, casi al terminar el tubo, tenemos una llave que está semiabierta, creando una resistencia, impidiendo el flujo de la corriente, que en este caso tendría que ser el agua, pero en una electricidad de moto hablamos de la corriente. Así es un pequeño ejemplo para que más o menos comprendamos un poco sobre la teoría de la electricidad. Pasamos al siguiente punto. En la electricidad vamos a conseguir dos tipos de corriente. Una de ellas es la corriente alterna. La corriente alterna se denomina corriente alterna por sus sílabas en español, CA, o en inglés por la AC, a la corriente eléctrica en la que la magnitud del sentido varía cíclicamente. Esto quiere decir, como vemos acá en el ejemplo, que la corriente a través de un ciclo varía. Podemos ver que sube y que baja. Pasemos ahora a la corriente continua. La corriente continua, abreviada por sus siglas en español CC o DC en inglés, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos distintos potencial y carga eléctrica, que no cambian el sentido. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vemos esta pequeña flecha nos indica el voltaje. Si estuviéramos haciendo la medición a la batería de una moto, tendría que estar acá a 12 voltios. Y este es el tiempo, en el tiempo que se está descargando la batería. Podemos ver que la corriente siempre se mantiene directa, por lo que su nombre se le conoce como corriente continua. Hasta que se descargue la batería, caerá según el tiempo de uso. Pasemos al siguiente punto. Generación de corriente por inducción magnética. La inducción magnética es el fenómeno que se origina la producción de la fuerza electromotriz en un medio de cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Bien,
en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, a la variación de las líneas de campo que atraviesa dicha superficie mediante un giro. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que podamos comprender un poco a qué se refiere esto. Aquí tengo lo que es un plato de bobina. Esto que tenemos acá sería nuestro magneto, o como se le conoce también como nuestro volante magnético. Contiene 4 imanes, igual que contiene 4 bobinas. Esto varía dependiendo la moto que estemos analizando. Las 3 de abajo representan la bobina de carga y la de arriba representaría la bobina de encendido. Un imán para cada bobina. Dice que varía. Demos un poco atrás y veamos lo que nos dice. Dice, la inducción electromagnética es el fenómeno que se origina la producción de una fuerza electromotriz en un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Ahora volvamos. Variable. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que variar en el movimiento. Si vemos, aquí tenemos un campo azul y un campo rojo, ya que el imán tiene 2 campos. Y aquí vemos que están intercalados entre sí. Entre ellos están intercalados. Al girar el magneto, lo que hace es que toda esa energía electromagnética se induce dentro de las bobinas y se convierte en energía eléctrica, lo que hablamos hace un momento, que se conocía como inducción electromagnética. Así es como se genera la corriente que alimenta la moto, carga la batería y alimenta algunos de los componentes dependiendo el tipo de moto. Ya más adelante vamos a poder comprender un poco más de esto. Le damos más adelante para que podamos ver lo que viene en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo hablaremos encendido eléctrico de motos y vamos a dar un pequeño repaso de lo que viene en nuestro próximo capítulo. Vamos a empezar a comprender o a reconocer los diferentes componentes de encendido de una moto y cómo se comportan entre ellos. Espero que les haya gustado este video, que lo compartan y que se suscriban a mi canal.